El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lógica que tiene el Señor, que tiene Dios, que siempre ha tenido a lo largo de la historia de la salvación, para liberar, para salvar, para orar, para llevar a cabo su proyecto, el proyecto que tiene de que todos los hombres y mujeres de la faz de la tierra seamos plenamente felices. La lógica que tiene Dios para realizar ese proyecto es una lógica muy distinta a la lógica humana. Bien lo decía el Señor a través del profeta Isaías: mis caminos no son tus caminos. Y la forma en que actúa Dios a lo largo de la historia y que ha actuado Dios en las diferentes situaciones complejas de la humanidad es una forma muy distinta a nuestra expectativa humana. Hoy lo vemos con el llamado, por ejemplo, de Moisés. Y veníamos viendo desde ayer cómo lo va preparando para una manera paradójica de cumplir la misión del liberador. Hoy el Señor lo llama y lo escoge, y ni siquiera el mismo Moisés entiende por qué a él. Porque a él, frente a una tarea tan ardua y difícil como lo que va a ser enfrentarse al faraón, enfrentarse a lo que va a ser un gigante de la época. En las civilizaciones o en la historia de las civilizaciones humanas, pues podemos saber por la historia universal lo que era Egipto en ese tiempo, lo que fue Egipto para lo que se entendía como la realidad mundial de aquel momento, y lo que era enfrentarse a un hombre como lo era el faraón, un pobre pastor de ovejas. Un hombre que además se califica él mismo como incapacitado para hablar. Y por eso le pregunta al Señor: ¿por qué a mí para esta misión tan grande? Y así es Dios. Y eso nos hace pensar en los múltiples testimonios que hoy nosotros conocemos de cómo Dios, para liberar a su pueblo y para realizar una acción tan grande, se vale de lo sencillo. San Pablo lo va a decir en la carta a los Corintios: de la basura para el mundo, de lo que no cuenta para el mundo, de lo insignificante para el mundo. Dios no se vale de los doctos, de los inteligentes. Dios no se vale de los grandes analistas para liberar la realidad, para liberar al hombre de la opresión en la que se encuentra. Y esta mañana, mientras meditaba la palabra del Señor, de tantos testimonios que nosotros conocemos, pensaba en los 3 pastorcitos de Fátima: Jacinta, Francisco y Lucía, de 7, 8 y 9 años. Unos niños que en realidad vivían en el campo, que no sabían teología. La única que había recibido
la preparación para hacer la primera comunión era Sor Lucía. Francisco y Jacinta todavía no asistían a la catequesis, además porque eran incapacitados en conocimiento de letra, no conocían mucho de estudios y eran pastores de ovejas, campesinos que se dedicaban a jugar y a llevar las ovejas de sus padres a pastar en los campos. Y a estos niños los escoge el cielo, los escoge la Virgen en 1917, un momento muy dramático para la sociedad. Estaba en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Ellos no tenían los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy para estar lo suficientemente informados de lo que estaba pasando alrededor del mundo. Incluso cuenta Sor Lucía en sus memorias que el conocimiento de la cultura eclesial era muy vasto en ellos, porque ni siquiera sabían identificar con plena claridad quién era el Papa, cuál era su función, cuál era su tarea en la Iglesia. El conocimiento que ellos tenían de lo eclesial solamente era de lo que aprendían en su parroquia y de lo que veían en su parroquia. No eran grandes teólogos, no eran grandes filósofos. Pero la Virgen los escoge a ellos y Dios, a través de la Virgen, les revela lo que verdaderamente está pasando, lo que está sucediendo. Hay muchos estudiosos, incluso dentro de la Iglesia, grandes teólogos, muy importantes, doctos, que hacen todavía un análisis de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, de lo que luego desata la Segunda Guerra Mundial, de las consecuencias que esto trae y de la solución para alcanzar la paz. Eso se estaba haciendo en el contexto en el que la Virgen se le aparece a estos pastorcitos, y para la Virgen es muy sencillo. Mientras grandes estados en esos momentos preocupados, de manera laudable lógicamente, por alcanzar la paz y cortar con la guerra, la Primera Guerra Mundial, que estaba dejando consecuencias catastróficas, mientras los estados se empeñaban en hacer análisis de lo que estaba sucediendo, de qué era lo que había ocasionado este conflicto y de cómo alcanzar la paz, la Virgen se le aparece a los pastorcitos, a estos 3 niños, y les da el análisis más objetivo, sencillo y claro de lo que está sucediendo. Les da el análisis de las consecuencias que esto está trayendo y de lo que traerá si no se detiene rápidamente esta guerra. Y también la Virgen les advierte de los daños mundiales que esto va a generar y el gran impacto si no se hace lo que verdaderamente debe hacerse para alcanzar la paz. Y la Virgen les dice en dónde está el secreto para alcanzar la paz tan anhelada y tan deseada para nosotros los hombres. Cuando los niños manifiestan esto, ¿qué provocó esto en realidad? No solamente en el contexto mundial, sino aún dentro del contexto jerárquico: burlas, risas, indiferencia, incredulidad, desconfianza, ridiculez, porque eran unos niños quienes estaban diciendo esto. Solo con San Juan Pablo II se tomó un poco, porque no fue la suficiente conciencia. Se tomó un poco de conciencia de lo que esto significaba. Porque hasta el momento eso fue solamente un sentimentalismo en gran mayoría de la Iglesia, momentáneo, con el tema de Fátima. Por allá volvió a aparecer otra vez el tema y como que a volverse importante al inicio de la pandemia, pero volvió y se murió. Y ahí en Fátima, Dios nos dijo lo que tantas veces nos ha dicho en su palabra. Ahí en Fátima, Dios nos dijo lo que ya reveló totalmente. Y la gente hoy anda pegada esperando revelaciones nuevas. La gente anda dejándose engañar por el diablo
por supuestas revelaciones que traen la novedad, cuando no hay novedad, o sí hay novedad. La única novedad está en la Sagrada Escritura, en la revelación definitiva del Señor y en lo que Dios ya nos dijo que debíamos hacer para alcanzar la paz y la unidad. Pero la gente está embelesada, está perdida, la gente está engañada, la gente cada vez está más confusa y la violencia se incrementa cada vez más, incluso dentro de la iglesia. Y el diablo aprovecha mientras nosotros, llenos de soberbia, llenos de intelecto, llenos de la sabiduría humana, llenos del poder humano, llenos del control humano, nos seguimos perdiendo. Y para la Virgen era muy sencillo. Las consecuencias, o más bien el origen de la guerra, está en el pecado. Ahí está el origen del conflicto. Pero es que la Virgen no estaba diciendo nada que ella se estaba inventando. Eso está en la Sagrada Escritura. Fruto del pecado viene el primer homicidio. Caín, que mata a su hermano Abel. Fruto del pecado vienen los grandes males para el mundo. Y nosotros no queremos aceptar eso. Luego viene el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II y los padres conciliares, guiados por el Espíritu Santo, volvieron a advertirnos y a informarnos de que el origen de la guerra, del conflicto, estaba en el pecado personal. Y nosotros no queremos escuchar eso, nos parece como pasado de moda, nos parece como algo achapado a la antigua, pero la Virgen ya lo había dicho. Y yo no sé por qué los grandes vaticanistas, los grandes fatimistas, que se creen los dueños del acontecimiento de Fátima y saben tanto, ¿por qué no le dicen a la humanidad y nos dicen que lo que la Virgen nos está diciendo es que tenemos que convertirnos? Que la única forma de que se establezca la paz primero en nuestro corazón es la renuncia total al pecado. ¿Para qué engañar a la gente? ¿Para qué estar embobando a la gente? ¿Para qué estar diciendo mentiras con supuestos conocimientos teológicos, con supuestas ilustraciones teológicas y revelaciones que quién sabe de dónde les vienen? Para algo tan sencillo. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque esto no se lo ha revelado a gente sabia e inteligente, sino a gente sencilla. Así te ha parecido bien. La solución para comenzar a experimentar la paz en el corazón es la conversión. Y hasta que nosotros no tomemos conciencia de ello, no vamos a encontrar paz. Hoy, el hermano mata a su hermano primero en el corazón. ¿Y cómo comienza este homicidio nefasto del asesinato al prójimo? Pensando mal de él. Y el diablo feliz le echa paja a ese fuego. Y la gente ni siquiera ya se preocupa por seguir los caminos adecuados de la verdad frente al prójimo, por constatar si lo que se le vino o lo que le comentaron de cizañoso del otro es cierto o no es cierto. Y ahí llega el primer homicidio y asesinato contra el prójimo, el asesinato del corazón. Pensar mal de alguien, atribuirle algo malo a alguien sin antes constatarlo, eso es un homicidio, un asesinato en el corazón. ¿Y cómo vamos a encontrar paz de esa manera? ¿Cómo vamos a encontrar paz si nos estamos dejando envenenar por hierbas amargas, demoníacas y dañinas? Cuando no tenemos la suficiente valentía y gallardía de ir a verificar si lo que me comentan o lo que yo estoy pensando de mal del prójimo es cierto o no es cierto. ¿Por qué no le preguntamos a Dios qué piensa el del otro? ¿Cómo mira él al otro?
¿Qué significa el otro para él? Ese maldito pecado que nosotros dejamos entrar en el corazón, que nos está acabando, que nos está destrozando el alma, porque ahí empieza ese veneno nefasto, y ahí empieza la guerra. Profética y profundamente nuestros obispos colombianos nos están hablando de esto. En este mensaje, al concluir esta asamblea que acaban de celebrar, tenemos que tomar conciencia de esta injusticia, tenemos que tomar conciencia de las estructuras de pecado. La violencia engendra violencia. Y hasta que nosotros no aceptemos el mensaje sencillo del Señor, con un corazón sencillo, que nos llama a la conversión de pensamiento, primero de pensamiento, ante Dios y ante el prójimo. ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de Dios hoy? En nuestra percepción intelectual, en nuestra percepción sentimental y en la percepción de fe que tenemos. ¿Qué imagen tenemos nosotros de Dios? Dios es un Dios bueno en sí mismo. Dios es un Dios que tiene la esperanza puesta en nosotros a pesar de que somos pecadores, de que somos miserables. ¿Qué imagen tenemos nosotros de Dios? Por eso la Virgen en Fátima lo advirtió. Dejen de ofender a Dios, que ya está siendo muy ofendido. Y si esto no pasa, lo advirtió ella, y si no hacen caso a lo que les digo, dice, vuelvan, conságresen a mi corazón inmaculado. Pide la consagración de Rusia, porque ella ve en peligro a Rusia. Y si no me consagran a Rusia, mi corazón inmaculado, la Virgen advirtió, Rusia expandirá sus errores por todo el mundo. La Virgen en Fátima no habló de comunismo. La gente está engañada, y yo no sé, esos grandes analistas que saben tanto, están tan ciegos que no se dan cuenta que la gran amenaza para la humanidad, ya un filósofo lo decía, lo advertía en el campo de la filosofía, hablando de los tres maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud y Marx. Y esto lo hablaba solamente en el ámbito intelectual. ¿Los pastorcitos habían estudiado esto? No habían estudiado nada de esto, no eran grandes filósofos. Y la Virgen les reveló que Rusia iba a expandir sus errores por todo el mundo. Fueron errores de sospecha frente a Dios y frente al hombre. Ellos supieron meter, empujados por el mal, sospecha frente a la concepción que teníamos de Dios y sospecha frente a la concepción que el hombre tenía del hombre, que el hombre tenía de la realidad. Y con su pensamiento, que logró filtrar toda la realidad humana, hicieron un daño terrible. Nietzsche con la forma de concebir la vida y de proyectar la vida. Freud con la forma de percibir la afectividad y la sexualidad humana y la forma de proyectar la afectividad y la sexualidad humana. Y Marx con la forma de percibir la realidad, sobre todo en el campo materialista, económico, y la forma de proyectar el progreso económico de una sociedad. Hasta la Iglesia está envenenada en gran parte o en algunos por estas corrientes. ¿Ustedes creen que hoy, cuando dentro de la Iglesia y la misma jerarquía se propone un cambio de la moral sexual, de los criterios de la moral sexual, eso a qué obedece? Ahí está la percepción que tuvo Freud y la proyección que tuvo Freud de la sexualidad. Ese libertinaje sexual que hay aún incluso dentro de la Iglesia, dentro de los mismos ministros. ¿De dónde viene? Pero es que nos pareció tan tonto lo que dijeron los pastorcitos en Fátima. Ellos no eran estos grandes teólogos, doctorados, analistas de la realidad humana, pero lo dijeron claramente.
Rusia expandirá sus errores por el mundo. Y en verdad los expandió porque no se le hizo caso a la Virgen. Porque la Virgen pidió conversión. Yo no sé por qué nos molesta y nos incomoda tanto hoy a los católicos, sobre todo a los católicos. Nos molesta tanto que nos llamen a la conversión. Es una ofensa. ¿Qué estará pasando? ¿Será que ya nos habíamos canonizado? ¿O nos dejamos canonizar por otros? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque la Iglesia ha sido consciente de que todos estamos en un camino de conversión. Y Jesús mismo nos dijo que debíamos ser santos y perfectos, como su Padre Celestial es santo y perfecto. Todas estas corrientes van entrando por la cabeza. Eso es ideológico. Y miren, no nos dejemos envenenar el corazón, porque cuando eso baja de la cabeza al corazón, ya estamos muertos en vida. La sospecha, al diablo le gusta estar sembrando sospecha. Yo me acuerdo, nuestra fundadora nos decía hace muchos años, porque fue una mujer íntegra, nos puso un proyecto de vida a los hermanos y hermanas, después de unos ejercicios espirituales, y el proyecto comunitario era este: pensar bien, decir bien y hacer bien. ¿Cómo son nuestras formas de pensar frente al prójimo? La gente hoy no constata. La gente se deja engañar y vive en una mentira. Y ya tiene fijaciones psíquicas frente a las personas. ¿Conoce su vida? ¿Conoce su realidad? ¿Te has sentado a hablar con esta persona? ¿Te has sentado a disipar dudas? No, seguro que no. Y se queda solamente con las percepciones de un corazón herido, de un corazón sucio. Y cuando el corazón está sucio, así vemos la realidad. Nadie es capaz de mirar bien lo externo si no está bien adentro. El que está enfermo, todo lo mira enfermo. El que tiene dañado el corazón, todo lo mira dañado. No es capaz de ver bondad en ningún lado. El que está sucio, porque no ha querido la misericordia del Señor, así ve todo lo demás. El gran problema nefasto está dentro de nosotros. Pero estas cosas el Señor se las revela a la gente sencilla, porque así le ha parecido bien. Y la primera tarea que nosotros debemos hacer es con nosotros mismos, ante Dios. La Virgen se aparece en Medjugorje. Su primer mensaje es paz, paz, paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué pide paz? Porque el hombre no está reconciliado con Dios. Porque no estamos reconciliados con Dios. Y cuando nosotros no estamos reconciliados con Dios, tampoco vamos a estar reconciliados con el hermano. Y luego dice la Virgen, paz, paz, paz entre los hombres. La Virgen en Fátima nos dijo que si hacíamos lo que ella estaba pidiendo, vendría la paz al mundo. Y los obispos colombianos acaban de decirnos, a nosotros los colombianos, que la solución está en evitar el mal, apartarse del mal. Eso se llama conversión. Y están valiéndose de una cita bíblica de Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 11, que evoca también el Salmo 34. Apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y corren tras ella. Si no hacemos un proceso de conversión personal, ni crean que vamos a alcanzar la paz, ni crean que vamos a llegar a la unidad, ni crean que vamos a disfrutar de la alegría de Dios en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo no le gusta estar allí donde no hay la perspectiva de una reconciliación primero con Dios y luego con el prójimo.
la gracia y el pecado no pueden vivir juntos. Nunca van a vivir juntos y eso nunca va a pasar. Nunca. Porque el bien y el mal son dos fuerzas antagónicas que se separan en sí mismas. No se puede. Y por eso nos cuesta tanto a veces la comunión. Y por eso nos cuesta tanto la unión. Y por eso nos vamos distanciando unos de otros. Porque el mal y el bien no pueden estar juntos. No pueden habitar en la misma casa. No pueden estar en el mismo lugar. No pueden estar en un mismo corazón. Ayer veíamos cómo el Señor le decía a Moisés, quita las sandalias de tus pies. Y Moisés no se puso bravo, porque el Señor lo estaba llamando a la purificación. Isaías, cuando se le aparece el Señor y lo llama, se asusta. Y dice, ¿cómo yo, un hombre de labios impuros, voy a estar cerca delante de mi Señor? Y el ángel le pone un carbón encendido en la boca y le dice, no temas. Y después de que le pone ese carbón encendido en la boca, ahora sí estás purificado. La gente no quiere hoy el carbón de la palabra de Dios, la verdad de Dios le fastidia. Solamente le gusta esa verdad de la palabra de Dios cuando le está diciendo lo que quiere escuchar. Porque es que cuando nos alaban, nos ensalzan, cuando nos dicen la mentira humana de que estamos bien, ahí sí nos gusta. Y si todo el mundo nos está ensalzando y alabando, maravilloso. Por eso le advierte Jesús a los fariseos en el Evangelio de San Juan, que ellos solamente están viviendo para darse en gloria los unos a los otros. Y es verdad que hay comunidades que se entienden perfectamente, mientras estén dando alabanza, autorreferencia entre ellos. Se entienden y se cogen muy bien de la mano, pero vaya a ver que haya corrección. Para nada, ¿sí? Eso ya no existe hoy en el lenguaje cristiano, ¿sí? Yo lo he vivido como sacerdote. Uno es aceptado en la medida en que se incline ante ciertas personas. Si no se inclina, no es aceptado. Como si fuéramos los más perfectos. Resulta que ya el sacerdote que tiene la misión por antonomasia de enseñar proféticamente y de predicar la palabra de Dios, ya no la puede predicar en toda su integridad. Solamente las partes que le gusten a la gente, ¿sí? Entonces, Padre, háblenos de un mensaje tierno, háblenos de un mensaje sereno, háblenos de un mensaje, pero no nos vaya a decir que tenemos que convertirnos. Eso es un insulto. A mí me ha tocado ir a lugares donde no me han sacado por respeto, ¿sí? Pero les ha faltado eso. Y se les ve en los rostros la ira, la rabia. Y yo, bueno, ¿yo qué hago? A mí me mandaron a predicar, yo tengo que obedecer al que me manda. Yo tengo un jefe y me pide hablar, yo tengo que hablar. ¿Por qué nos fastidiará tanto? ¿Por qué nos incomodará? Porque hay gente que viven, son los santos de hoy, ¿sí? Yo no sabía, y todavía no lo trato de buscar para verificar, a ver si es que la iglesia está canonizando en vida a la gente. Pero yo todavía no he visto el primer decreto del Papa Francisco donde esté canonizando a la gente en vida. Pero ya hay gente que está canonizada en vida, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, que ya están canonizados, y así hay que tratarlos. Entonces usted tiene que ir a ellos con floreros, tiene que ir con culto, tiene que ir con rito, y ya tienen su propio rito diseñado, ya tienen su propio culto diseñado. Y si usted no les da culto, qué problema. ¿Qué problema? Así estamos hoy. Proféticamente nos lo dijo el catecismo de la Iglesia Católica, que esto se iba a subir tanto la temperatura, que el hombre se iba a glorificar a sí mismo y que iba a terminar ocupando él el puesto de Dios. Vayan ustedes, en las redes sociales abundan predicadores así, que les gusta que les den culto, les gusta, les encanta,
Y viven para eso. Y viven de eso, no del Espíritu Santo, no. Viven es de eso. Viven de eso. A eso hemos llegado hoy. Que tenemos que convertirnos. Que tenemos que volver a Dios. Que tenemos que volver a darle el puesto que Dios se merece, que es el primer lugar, porque no puede haber nadie en ese lugar. Solo el Señor y nada más que el Señor. Por eso le dice el Señor a la mujer samaritana: el marido que tienes en estos momentos tampoco es marido tuyo. Bien lo has dicho, no es tu Señor. Entonces, la solución para la paz ya está. Los obispos colombianos, profética, y hay que agradecerle al Señor eso. Esa apertura de ellos para la palabra del Señor y hacernos tomar conciencia. Porque Colombia está necesitada de paz, el mundo está necesitado de paz. Pero ya nos lo dijeron y nos lo acaban de decir, que para poder lograr la paz primero hay que apartarse del mal. Y que no hay que callar en la denuncia del mal. No hay que callar. No podemos quedarnos callados. Que hay que buscar el bien. Y el bien es Dios. Para eso es la conversión. Para dejar el mal y encontrar el bien que es Dios. Apostarlo todo por el Señor. Y el mayor bien para nosotros los católicos, el mayor de todos, es la Eucaristía. Cuidado con espiritualidades dañinas, nocivas, que apartan a la gente de la Eucaristía. Cuidado con espiritualidades nocivas y dañinas que se van acostumbrando a vivir la Eucaristía de cualquier modo. Cuidado, porque uno puede ir, pero también nos puede decir el Señor, como a la iglesia del Apocalipsis: conozco tu conducta. Tienes cuerpo, nombre como de quien vive, pero en realidad está muerto. Y eso que los apóstoles todavía estaban vivos cuando le habla a estas iglesias, pero habían perdido sus fervores primero. ¿Y a qué iban? A los cultos. Iban solo de cuerpo y de nombre, pero el corazón lejos. ¿Ustedes creen que una celebración así nos va a servir para algo? Para nada. Para nada. Decía el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal en el 2005, en un Via Crucis que compuso: muchas de en nuestras celebraciones el Señor es solo, porque está rodeado de cuerpos muertos, de cadáveres, personas que ya no celebran con alma la Eucaristía, que no la viven en su corazón y que ya no les importa si maltratan al Señor o no lo maltratan, les da un bledo. Católicos así, que van a la misa y no les importa si hubo abusos litúrgicos o si no los hubo. Padre, estuvo muy bonita la misa. ¿Por qué? Porque a mí me gustó así. Cuidado, nos vamos acomodando a esas tibiezas, porque eso le hace mucho daño a nuestra alma. Y de una vez, y vamos y le agradecemos al Padre que celebró la misa, y quién sabe de qué manera la celebró, y hasta van y lo felicitan. Qué mal nos hacen a nosotros cuando nos aplauden el error. Los católicos hoy deberían saberse de memoria cuáles son los ritos, los gestos que hace un sacerdote, y no lo saben. Y la culpa, sabe, como Eva, la serpiente. No es el Padre, es culpa tuya también. Eres culpable de no buscar cómo alimentar tu fe. Es culpa tuya, es culpa mía, por negligencia, por falta de amor, porque no estoy viviendo una conversión verdadera. No me interesé nunca por saber cómo se vivía mejor la Eucaristía. Sí me dediqué, Padre, a conocer otras devociones, porque es que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que pasa es que allí había una vidente, Padre, y a mí me gustaba ir al grupo, y hay gente que deja de ir a la Eucaristía, supuestamente por caridad. Ay, Dios, ¿en qué nivel estamos hoy de desconversión tan alto? ¿Saben dónde se conoce una verdadera conversión? Verdadera.
Porque hay gente supuestamente convertida, ¿a qué? ¿Quién sabe a qué? Pero a Dios en la relación con la Eucaristía. En la relación con la Eucaristía. ¿Cómo es mi relación con Jesús Eucaristía? ¿Vibro de alegría por ir a la Eucaristía? ¿Se me mueve el corazón y mi anhelo por estar en la Eucaristía? ¿Mi alegría es precisamente porque voy a estar en la Eucaristía? Si eso no pasa, todavía no hemos llegado a la conversión. Porque la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. Padre, no nos asuste, no, yo no estoy asustando a nadie, estoy hablando de la verdad, de la realidad. A mí me mueve, me apasiona cuando cojo la Biblia y leo el Evangelio. Eso me hace hervir el corazón, porque si no, no hay conversión. Eso es así de sencillo. No hay conversión. Porque a mí me apasionan otras cosas, Padre. Por ejemplo, Padre, sentarme una hora a escuchar a este predicador, eso me entusiasma y no veo la hora de... Bueno, tienes una conversión, pero a ese predicador, no al Señor. Porque la pasión tuya debería moverse en torno a la palabra de Dios. El salmista dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra agostada sin agua. ¿De verdad nos vibra el corazón por encontrarnos con el Señor? ¿De verdad cuando yo me acuesto ya estoy pensando en la hora de levantada porque me voy a encontrar con el Señor? Eso se llama conversión. Si no es así, no hay conversión. Y esa es la conversión que nos pide la Virgen en Fátima, no otra. Jesús se quedaba hasta altas horas de la noche en lugares solitarios y le gustaban porque su pasión era escuchar a su Padre. Y se levantaba muy de madrugada. Padre, eso cuando yo voy a los apostolados, cuando yo voy, eso me mueve el corazón, a lo social. Pero Dios no te mueve el piso. Porque si no vibras más por el encuentro con Jesús en el sagrario, en su palabra, en la Eucaristía, más que por las almas, ahí no hay verdadera conversión. Llamó a los suyos para que estuvieran con él. Marcos 3 es claro. Y después para enviarlos a predicar. Uno se puede convertir en un buen sociólogo, con conceptos cristianos, sí, lógicamente. Pero un buen sociólogo, para estar entreteniendo a la gente y haciendo sociedad, grupo social, ¿sí? Eso funciona y muy bien. Y la historia nos ha enseñado, ¿sí? Pero la Eucaristía es el sacramento de comunión verdadera. Por eso hay veces cristianos, por más que nos esforcemos, no nos entendemos entre nosotros mismos como católicos. Porque si la comunión no brota de un amor interno, porque eso es espontáneo, para eso no hay que hacer esfuerzo, eso brota espontáneamente, y si no, algo está pasando en mi corazón con relación a la Eucaristía. Algo está pasando. Alguien me preguntaba por un sacerdote a quien yo quiero mucho, y esa persona cree que yo me mantengo hablando con ese sacerdote. Yo hablo cada año con él, y solamente, yo creo que en los encuentros que tengo con él, no alcanzan una hora, cada año. Y yo con ese sacerdote tengo una comunión. Es un hombre, ese padre tiene un amor por la Eucaristía. A mí me hace mucha falta, pero trato de esforzarme. Y yo no le escribo por WhatsApp ni jamás. La comunión espiritual es mucho más fuerte que la comunión social, porque esa no la limita ni el espacio ni el tiempo. No la limita. ¿Por qué hoy la vida familiar en los matrimonios no funciona?
Pregúntense cómo están esposos con la Eucaristía. ¿Por qué la comunión entre padres e hijos, hijos y padres no funciona? Pregúntense cómo están con la Eucaristía. ¿Por qué la comunión en los grupos no funciona? Pregúntense cómo están con la Eucaristía. ¿Por qué la comunión entre nosotros los sacerdotes a veces no funciona? Preguntémonos cómo estamos con la Eucaristía. ¿Por qué la comunión en las comunidades religiosas muchas veces no es real y es apariencia? Preguntémonos cómo estamos con la Eucaristía. Es el culmen de la conversión. Y si hoy hablamos de conversión, preguntémonos cómo estamos con la Eucaristía. A uno le impacta gente que se dedica a predicar, a hablar, a acompañar, y su relación con la Eucaristía. Yo, sin necesidad, lo he visto. Es que yo no puedo ser ciego ante los errores. Lo veo. La forma en que tratan la Eucaristía. Conversión, santidad, virtud, martirio. Martirio de boca, solo de boca, ideológico, porque la lengua y la ideología es capaz con todo. Virtud ideológica, pero virtud de verdad, eso hay que verlo en relación con la Eucaristía. Yo he visto cómo hay gente que se desgarra la ropa, ¿sí?, para hablar de la unidad, de la paz, pero no se desgarran el corazón ante lo que pasa hoy con la Eucaristía. Incluso colaboran, muchos colaboran para que se abuse de la Eucaristía. Yo lo he visto, yo como sacerdote he tenido que soltar más de una vez lágrimas de dolor, no por lo que me hagan a mí, por lo que le hacen a Jesús Eucaristía. ¿Cómo nos vamos corrompiendo? ¿Cómo se nos engríe el corazón de fácil? ¿Cómo nos vamos dejando engañar por el diablo? Llegará un tiempo, dice el profeta, que mi pueblo ya no tendrá hambre de pan y ya no tendrá sed de agua, y eso va a llegar, sino de toda palabra que sale de mi boca. Ahorita todavía no experimentamos eso, pero sucederá. A ver qué es lo más importante para nosotros. Que a uno lo aparten de un grupo, pues qué importa, pero que a uno lo aparten del Señor, eso sí es grave. Teman no al que mata el cuerpo, témalen al pecado que mata el alma, porque quita la comunión con Dios. Y eso es insofacto. En el momento en que lo cometo, quedo apartado. A eso sí le debemos tener miedo. A eso sí le debemos tener mucho. Teman al que mata cuerpo y alma. Y la gente ya no le tiene miedo al pecado. Es más, los obispos colombianos acaban de decirnos que nos hemos acostumbrado al mal. Y eso es muy grave. Preguntémonos cómo estamos adentro de nuestra relación con el Señor y con el prójimo. Porque si no tenemos la mentalidad del Señor, nunca va a llegar la paz a nuestro corazón. Y el diablo está feliz, teniendo ciega y engañada a la gente. Porque nos falta escuchar más con humildad y con sencillez la palabra del Señor. Mansos, sencillos como palomas y astutos como serpientes, para no dejarnos engañar. Pero nos estamos dejando engañar muy fácil. ¿Cómo estamos en relación con Jesús Eucaristía? Que no sea de palabra, que no sea un argumento ideológico, porque muchos católicos se han llenado la mente, se han llenado de sentimentalismo frente a Jesús, no más, pero no tienen fe, sin fe. Puro conocimiento sentimental del Señor y hasta lloran, pero sin fe.
Eso no sirve. Ya nos lo dijo el Señor a través de los profetas. No quiero eso. No quiero eso. Conocimiento intelectual, sí. Pero del corazón, fe verdadera, eso no sirve, hermanos. No nos sirve. Y el Señor nos lo advirtió a través de los profetas. Ya no quiero escuchar más sus oraciones, dice a través de los profetas. Ya no quiero más esos cultos. Israel era muy bueno, los judíos eran muy buenos para el culto, canciones, danzas, de todo. Ya no quiero esas cosas vacías. Quiero corazones convertidos de verdad. Quiero corazones de verdad. Quiero fe de verdad. Y hoy nos lo está diciendo el Padre a todos. Quiere una relación con Él de verdad. No seamos de apariencias. No seamos de apariencias. No maquillemos lo que no somos. No queramos mostrar lo que no somos. El hombre ecuánime y verdadero es el que sabe presentarse como es, desde lo que siente, piensa, dice y hace. Pero no andemos maquillando. El Papa Francisco nos lo ha advertido, Dios a través del Papa Francisco. Una vida cristiana de maquillaje, nada. Y miren, el Papa fue muy valiente con el tema, ya lo venía haciendo el Papa Benedicto XVI, a quien Papa Francisco lo considera un héroe en esto, y después lo continuó el Papa Francisco. Muchos obispos encubrieron el delito de abuso a menores por conservar un maquillaje de la iglesia que no era real. Y hay así gente en comunidades, maquillan lo que no son, muestran lo que no son. Ya saben lo que dice el Señor en el Evangelio de eso. Hipócritas, falsos, sepulcros blanqueados. No maquillemos. Eso le hace un daño muy grande al alma y a la vida espiritual. Y después la gente está preguntando, Padre, es que no, yo tengo una tibieza, yo no sé por qué. Pregúntate por qué. Tu fidelidad al Señor seguramente ya no es del corazón. ¿Cómo no vas a estar frío espiritualmente si eso mata? Mata el alma, la destroza, la acaba. Maquillajes, nada. Seamos coherentes delante del Señor. Y hoy nos llama a la coherencia. Dios prefiere poco, pero fiel, que mucho y revueltos en la mediocridad y en la falsedad. Y hoy lo cuantitativo, hoy sí que sirve mucho lo cuantitativo para vender una idea falsa de lo que es el cristianismo. El Papa Benedicto XVI nos dejó un libro póstumo que se llama precisamente ¿Qué es ser cristiano? Y el verdadero cristiano es el que vive en Dios, de Dios y para Dios. Y hay muchos en la iglesia, muchos, incluyéndome yo, que todavía no hemos alcanzado esa talla, esa altura. Y si nos coge la tarde nos va a ir muy mal. Por eso hay que correr rápidamente para encontrarnos con el cielo, para que el cielo pueda entrar en nosotros y vivir en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,